Buenos días. Ahora vamos a explicar cómo funciona el nuevo módulo de revisión. Para poder explicar cómo funciona este módulo, primero debemos entender cuál es el esquema de revisión para cada uno de los subregistros, de las tablas, de los formatos que nosotros tenemos en la plataforma. Definamos algunos conceptos. Un formato como tal es el equivalente en la plataforma de un formato físico. Cada uno de estos formatos físicos tiene a veces una serie de filas que pueden ser llenadas en una sola hoja. Esta serie de filas en la plataforma se denominan subregistros. Por ejemplo, en captura y esfuerzo tenemos una subtabla denominada captura desembarcada, captura y esfuerzo, que es donde se mete cada una de las especies que ha sido capturada en ese formato específico de captura y esfuerzo. Bueno, para cada una de estas subtablas nosotros tenemos una serie de estados. Dependiendo del rol del usuario que actualmente esté logueado, nosotros vamos a poder manipular esos estados de forma diferente. Así, por ejemplo, un técnico va a poder decir si un subregistro ya está revisado o no. La idea es que cuando un técnico ingresa información, después de tener cierta cantidad de información ingresada, de acuerdo a como lo definan las directivas del proyecto, el usuario técnico debe proceder a entrar a la plataforma y revisar toda la información que ha ingresado. ¿Cómo lo hace? Inicia sesión común y corriente. Al iniciar sesión ve el resumen de validaciones. Cada usuario, dependiendo del rol que tenga la plataforma, ¿cierto?, va a haber más o menos cantidad de información. Debemos recordar que toda la información que se muestra en el resumen de validaciones está filtrada por fecha, de acuerdo a lo que se tenga especificado aquí en las fechas. Ahora, este usuario técnico lo que debe hacer es entrar y revisar qué no tiene revisado, dándole clic en sin revisar para la tabla específica. Con eso se le abre el módulo de revisión para la tabla específica que quiere revisar y le muestra una serie de columnas. Todas las revisiones, absolutamente todas las revisiones tienen siempre tres columnas iniciales que son las mismas. La primera es el ID. Resulta que cada fila de cada subformato tiene un ID único, que es independiente del número de formato al cual pertenece. Por ejemplo, aquí vemos que el formato 72.724 de captura y de esfuerzo tiene varios subregistros. El 174.005, el 174.004 y el 174.003. Quiere decir que ese formato tiene tres capturas desembarcadas. Bien. La tercera columna varía dependiendo del rol al cual pertenezcamos. Si somos un digitador técnico, la tercera columna va a ser revisión técnica. Si somos un supervisor, va a ser revisión supervisor. Y si somos un profesional, va a ser revisión profesional. Aquí yo estoy logueado actualmente como supervisor, de forma que lo que me aparece es la revisión supervisor. Si nosotros vemos, un supervisor puede marcar con 4 estados diferentes cada uno de esos registros. Puede marcarlo como sin revisar, como sospechoso, como rechazado o como aprobado. Los últimos dos bloquean ese registro para ediciones o eliminaciones posteriores. Una vez que un supervisor ha dicho que un subregistro está rechazado o aprobado, eso nadie lo puede ni eliminar ni editar. La diferencia entre aprobado y rechazado es que con aprobado ese dato entra en los cálculos y con rechazado ese dato no entra en los cálculos. Una vez que nosotros hemos terminado de aprobar y rechazar, o en el caso del digitador, marcar cuáles ya están revisados, cuáles nosotros estamos convencidos que están buenos, o en el caso del profesional, cuáles están ya revisados o cuáles el profesional ve como sospechosos, nosotros debemos darle clic en guardar cambios. Si no le damos clic en guardar cambios, los cambios que habíamos hecho acá en la revisión no se guardan. Es absolutamente obligatorio darle clic en guardar cambios. La revisión, al ser en últimas un tipo de verificación, nosotros podemos filtrarla utilizando el filtro avanzado que ya conocemos de las verificaciones. Si nos damos cuenta, en el resto de columnas tenemos una serie de información de ese registro. Todas las columnas que son visibles en la plataforma para ese registro aparecen aquí también, de forma que es posible visualizar qué información fue la que se ingresó en ese registro. Por ejemplo, vemos que en el
que en el registro 174.005 del formato 72.724 ingresamos la especie de Lobote surinamensis, forma de presentación entero, el peso 7. Si nosotros vemos, por ejemplo, que el peso es demasiado pequeño o demasiado grande para esa especie, nosotros debemos indicar que es sospechoso, para que el digitador que ingresó esa información la revise posteriormente. En esta columna final podemos ingresar un comentario de por qué nos parece sospechosa, o por qué nos parece aprobada, o por qué nos parece rechazada, o por qué la revisamos correctamente. Cualquier anotación que nosotros creamos que merece la pena informarle al resto del equipo de CPEC, pues la podemos ingresar aquí. La última columna también va a ser siempre el colector que ingresó ese registro. Una vez que nosotros hemos marcado un registro como aprobado, eso se va a ver siempre reflejado en la plataforma al editar formatos. Si nos damos cuenta, para cada uno de los estados hay un icono. Por ejemplo, los sin revisado tienen un icono que es un circulito azul con un circulito blanco en la mitad, dentro. Los revisados son un circulito azul con un chulo. Los sospechosos son un círculo amarillo con una raya. Y los aprobados son un círculo verde con un chulo. Y los rechazados son un círculo anaranjado con una X. Estos mismos iconos que nosotros vemos aquí en el resumen de validaciones son los que aparecen dentro de un formato. Por ejemplo, nosotros podemos ver que actualmente en la plataforma ya hay 12 registros aprobados de especímenes. Por ejemplo, podemos ver que aquí en la plataforma hay actualmente 178 registros aprobados de captura desembarcada. Si nosotros le damos clic en ese enlace, vamos a ver cuáles son esos registros. Podemos ver que ya fueron aprobados los registros del formato 71.149. Nosotros copiamos y pegamos eso en el módulo de captura y esfuerzo para ver cuál es ese registro. Monitor artesanal, captura y esfuerzo. Utilizamos el filtro, ponemos el registro y pegamos ese número. Luego abrimos ese formato. Una vez abierto el formato de captura de esfuerzo involucrado, podemos ver que este registro ya fue aprobado. De cada registro, de cada subtabla, podemos ver cuál es el estado del digitador técnico, del digitador profesional y del supervisor, representado por el icono correspondiente. Si nosotros colocamos el mouse encima, además vemos en texto cuál es el estado actual de ese registro. Por ejemplo, del registro 170.336 vemos que el técnico no lo revisó, que el profesional no lo revisó y que el supervisor dijo que ya estaba aprobado. Si nos damos cuenta, al darle clic en ese registro que ya está aprobado, automáticamente desapareció el botón de eliminar. Si nosotros le damos clic en este registro que no está aprobado aún, no pasa nada con su botón de eliminar. Eso es porque los registros aprobados o rechazados no pueden ser ni eliminados ni editados. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias.